realmente para mí me da mucho gusto poder apoyar su formación y eso para mí es muy gratificante. La cardiología a veces es algo que no vemos mucho en pregrado o no se aprende correctamente y pues mi misión hoy día es poder transmitir un tema que es tan frecuente y relevante que viene a ser arritmias, ¿no? Así que, video, y estamos iniciando. Ok, entonces iniciamos. Cualquier duda la pueden ir haciendo en el chat y lo vamos resolviendo. Ok, esto es algo que veo del día a día, así que me va a permitir transmitirle unos conceptos bien prácticos. Iniciamos. Arritmias, enfoque diagnóstico. Este es el INCOR, es el instituto donde estoy terminando la residencia y a donde le debo toda mi formación, ¿no? Bueno, lo primero a tratar es conceptos previos sobre arritmias. Vamos a hablar sobre las taquicardias QRS estrechos, las taquicardias QRS ancho, algunos ejemplos en electrocardiograma y finalmente unas conclusiones. Conceptos previos. Lo primero que ustedes tienen que conocer es que las arritmias van a venir, pueden venir tanto del sistema de conducción como del mismo músculo y pueden venir de la parte auricular o de la ventricular, y eso para el cardiólogo y para el médico es muy importante. Por ejemplo, una arritmia que viene del ventrículo, llámese taquicardia ventricular, puede hacer al paciente un paro cardíaco, pero una arritmia que viene de la aurícula, un flúter, una taquicardia atrial, difícilmente va a llevar al paciente a un paro cardíaco. Entonces, en resumen, las arritmias que vienen del ventrículo son más graves que las arritmias que vienen de la aurícula. Y eso es una diferencia principal que ustedes van a tener que determinar. Cuando ustedes se enfrenten a una arritmia, lo primero que ustedes tienen que determinar es si esta arritmia está viniendo del ventrículo o del o de la o está viniendo de la aurícula. ¿Ok? Eso va a ser importantísimo porque, como les digo, las arritmias que vienen ventriculares pueden llevar al paro cardíaco. En cambio, las supraventriculares, usualmente al paciente le pueden dar disnea, falla cardíaca, síncope, pero no lo van a llevar realmente a un paro cardíaco o difícilmente lo van a llevar. Listo. Lo otro que ustedes tienen que conocer, esa es una primera diferencial, es cómo funciona nuestro sistema de conducción. Acá nosotros vemos el nodo sinusal, también llamado nodo de Katie-Flat, que está en el techo, casi a nivel de la desembocadura de la vena cava superior. Lo normal es que el impulso eléctrico inicie en el nodo sinusal y vaya por los haces internodales. Primero se despolariza la aurícula derecha, luego la izquierda y luego acá se retrase. En la unión aurículo-ventricular se retrase un poco el impulso y recién baje. Y este retraso fisiológico del nodo AB le da tiempo al ventrículo de llenarse. ¿Ok? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque lo que ustedes conocen del electrocardiograma, que tiene que la onda P ser positiva, este sería mi onda P y esta es mi QRS. La onda P tiene que ser positiva en D2. Eso nunca se olviden. La derivada en la cual nosotros más vemos la onda P es D2 y D2 usualmente está, voy a colocar una marca para que ustedes lo puedan notar. Usualmente la derivada de 2 va hacia el vector, a 60 grados. Ese es el vector de D2, va a 60 grados. ¿Ok? Entonces, para que como todo nace, si se dan cuenta, de la aurícula derecha y baja hacia abajo, baja hacia la izquierda y desciende, en D2 va a ser positiva la onda P, porque va al mismo sentido. Ese es el razonamiento del electrocardiograma. Si el impulso se acerca a la derivada es positivo, si se aleja es negativo. Pero va a haber arritmias que nosotros vamos a identificar en los cuales ya no nace el impulso en nodo sinusal. Y, por ejemplo, podría nacer de la aurícula izquierda. ¿Cómo se llamarían este tipo de arritmias? Y si alguien está en el chat, yo los voy leyendo. ¿Alguien sabe cómo se llaman las arritmias en las cuales el impulso nace de, por ejemplo, la aurícula izquierda? Voy a poner acá un foco ectópico. Y ahora este le gana al nodo sinusal y ahora la onda viene así y va al revés. Los leo en el chat. Este tipo de arritmias, en el cual nace de otro foco, se va a llamar taquicardias auriculares.
Entonces, por ejemplo, como ya voy, miren dónde he puesto el punto fucsia. Como voy en contra del nodo sinusal, ahora mi vector va en contra. Y por lo tanto, mi onda P, ¿cómo irá a ser en D2? ¿Va a ser positiva o negativa? Si yo me estoy alejando de la derivada, va a ser negativa. Entonces, eso nos va a nosotros decir que ya no estoy en el nodo sinusal la onda P. Y como se dan cuenta, para que ustedes entiendan electro es bastante fácil. Solo tienes que tú pensar dónde está mi derivada, si me acerco es positivo, si me alejo de ella es negativo. Si D2 es mi derivada principal para yo ver arritmias supraventriculares, o sea que vengan de las aurículas. Como usualmente el impulso debe nacer del nodo sinusal y s- ir hacia abajo y a la izquierda, así como estoy señalando. Cuando yo me posiciono en D2, como voy a esa dirección, la onda P va a ser positiva. Pero si, yo como identifico que estoy enfrente a una arritmia en ese caso, porque me ubico en D2 y mi onda P no es positiva, sino es como lo que acá en morado, negativa. Entonces, ¿yo como razono? Ah, entonces no estoy naciendo. El impulso no está naciendo del nodo sinusal y descendiendo y yendo a la izquierda, sino estoy en sentido contrario. Y identifiqué una de las arritmias, que se llama la taquicardia atrial. Entonces se dieron cuenta cómo el razonamiento nos fácilmente nos identificó una nueva arritmia, que para muchos es nueva y es muy conocida realmente, se llama taquicardia atrial. Y taquicardia atrial viene a ser una arritmia en la cual quien toma la conducción, la batuta en las aurículas ya no es el nodo sinusal, sino otro foco. Y miren cómo uno va razonando esto y se va volviendo fácil. ¿Qué tal si yo ya les pongo otro ejemplo? Ya no veo ondas P. Me posicionen de dos que hemos quedado, es la derivada, la tira larga, en la cual yo tengo que ver mis arritmias supraventriculares, y ya no hay onda P. Ahora, en el otro caso, yo veo mis QRS y no veo la onda P, sino veo algunas cosas así, ¿no? Entonces, ¿frente a qué arritmia? ¿Cuál es la arritmia más frecuente en la cual yo no veo ondas P? Los leo, chicos. ¿Cuál es la arritmia más frecuente en la cual yo no veo ondas P? Y todo es irregular. Y ya un dato más. Su principal origen son las venas pulmonares y se despolarizan las aurículas hasta 300 veces o más. ¿Cómo se llama esta arritmia? Muy bien, Azucena. La fibrilación, excelente Rolando, Johnny, muy bien. La fibrilación auricular. Entonces, ¿por qué en la fibrilación auricular si no veo ondas P? Porque ya no hay una despolarización sincrónica. Todos quieren tomar el control y se despolariza a cientos de veces de velocidad. Entonces, como no hay una sincronía, yo no veo ni onda P negativa ni positiva, como es lo normal en D2, sino no veo ondas P. Y veo unas ondas F fibriladoras que tiemblan y es porque la aurícula está temblando y esa es la fibrilación auricular. Entonces, si se dan cuenta, esto es una cuestión de práctica y de razonamiento que durante la charla les voy a ir mostrando, pero conociendo estas bases del electrocardiograma, básicamente los conceptos que yo les diría es que te posiciones en una derivada, en este caso de dos, y digas, s- primero, ¿quién representa en el electrocardiograma? A la aurícula, la onda P. Si mi onda P está positiva, significa que voy hacia ese vector. Si es una taquicardia, será una taquicardia sinusal. Si mi onda P está al revés, significa que me alejo del vector. Si es una taquicardia, será una taquicardia atrial. Porque otro foco atrial ha tomado la batuta. Y si no veo ondas P, significa que nadie se despolariza sincrónico. Todo estoy que me despolarizo al mismo tiempo. Estoy frente a una fibrilación auricular. Y lo mismo puedes tú razonar para el ventrículo. Pregunta, ¿qué es lo que se va a alterar si la taquicardia viene del ventrículo? ¿El QRS o la onda P? ¿Quién me dice? Si la taquicardia viene del ventrículo, estoy frente a la temible taquicardia ventricular, la que me puede llevar a paro cardíaco. El QRS, porque ¿quién representa la despolarización del ventrículo? El QRS. Entonces, cuando yo vea QRS anchos, voy a dibujarlo arriba, miren. QRS anchos, todo dismórficos, ancho, yo digo, esto es taquicardia ventricular. 80% de los casos, QRS ancho, nunca se olviden ese dato. QRS ancho. En taquicardia, 80% de los casos viene del ventrículo, taquicardia ventricular. Hay un 20% que es bloqueo de aberrancia, bloqueo de rama, una vía accesoria, pero la mayoría de veces es una taquicardia ventricular y ahí sí tengo que correr porque el paciente se me puede morir, ¿ok? Estoy hablando con pulso, por si acaso. Entonces, miren, este es el enfoque general de las arritmias, que debería llamarse disritmia, y tú podrías ir primero a decir que estamos frente a una bradiarritmia, que será otra charla, que estamos en un trastorno en la conducción, que son los bloqueos de rama,
Pero lo que hoy día nos trae es básicamente las taquiarritmias, que es lo más frecuente. Y estas taquiarritmias tú vas a tener que dividirlos fácilmente. Estoy en algo, mi QRS es ancho o mi QRS es estrecho. Porque si es ancho, ya hemos dicho 80% de las veces que va a ser una taquicardia ventricular y es la más temible de todas. Entonces yo tengo que pensar, incluso es, si el paciente, por ejemplo, viene con QRS ancho, tú dices 80% de las veces taquicardia ventricular. Pero, Doc, yo además he tenido un infarto, me han operado el corazón. Cambió 90% de las veces. Cuando el paciente tiene un antecedente cardíaco muy relevante, más del 90% de las veces, si la taquicardia ocurre ese ancho, es taquicardia ventricular. Entonces yo acá les voy a poner al menos 80%. ¿Ok? Ahora, el otro 20% de casos, yo tengo que utilizar todas mis habilidades para saber si es una aberrancia o un bloqueo, o ya el paciente tenía bloqueo de rama. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos dos haces de His y ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior. Rama haz izquierdo y el haz derecho. ¿Ok? Sucede que cuando uno de estos se bloquea, supongamos que se bloqueó el derecho. Ahora el impulso solo baja por el izquierdo. Y eso puede ensanchar el QRS. ¿Por qué, Alexis? Miren, ¿cómo debería ser la conducción, no? Todo empieza en el nodo sinusal, luego baja a la unión aurículo-ventricular o nodo aurículo-ventricular o nodo de Ashoft-Tawara que está en el triángulo de Koch. Y luego debería bajar haz de His, se divide en rama izquierda y rama derecha. ¿Ok? Esta rama izquierda se divide en dos fascículos, antero superior y posterior inferior. Y el 65% de los casos tiene un fascículo medio, ¿no? La rama derecha tiene divisiones terminales, pero la principal es solo una rama derecha de las de His. La principal es una rama izquierda de las de His y estos son los fascículos antero superior y este es el póstero inferior, ¿no? Ok, y este es mi haz de His. Y bueno, tenemos acá, habíamos dicho el nodo o la unión auriculoventricular y este era el nodo sinusal o Katie flat, ¿no? Listo. Lo que ocurre es que cuando el corazón está a mucha frecuencia, está a 160, algunas personas, un haz de His ya no conduce tan rápido y todo conduce por solo uno. Eso se llama que hace aberrancia. Entonces, supongamos que el paciente está con un QRS estrecho, está en taquicardia, pero estrecho el QRS, hace así. Voy a dibujar palitos nada más, QRS estrecho, estrecho, estrecho. Y lo que ocurre es que estuvo a tanta frecuencia que se bloqueó la rama derecha solo por la frecuencia, es un bloqueo funcional. Entonces, una vez que se bloquea una rama, ¿qué ocurre? Todo el impulso va a bajar solo por la izquierda y al bajar por la izquierda, pues despolariza el lado izquierdo a su velocidad normal, pero luego tiene que despolarizar el lado derecho y mira todo el recorrido que tiene que hacer para ir al lado derecho. Este recorrido, debido a que se había bloqueado el lado derecho, ahora tiene que bajar por el izquierdo, despolariza el izquierdo y recién empieza a hacer un recorrido por el lado derecho y despolariza el ventrículo derecho. Ya, esto ensancha el QRS. ¿Y qué pasa cuando ocurre un bloqueo de rama? Ya sea que lo tenía antes o que lo acaba de desarrollar, miren qué ocurre. Como demora en todo este proceso, miren todo lo que demoró, entonces lo que ocurre es que mientras yo más demoro en el ventrículo, me hago más ancho. Entonces, una pregunta, ¿esto es una taquicardia ventricular, sí o no? ¿Quién me dice? Ahora el QRS es ancho. ¿Es una taquicardia ventricular, sí o no? Ahora el QRS es ancho. Inicialmente era estrecho y ahora es ancho. La respuesta es no, no es una taquicardia ventricular. ¿Por qué, doctor? Si yo veo el QRS ancho y usted me ha dicho que si yo veo el QRS ancho es taquicardia ventricular 80% de los casos y si tiene antecedente de infarto, operado, cardiópata, etcétera, es 90. Sí, yo te he dicho eso, pero el otro 20%, las excepciones, es justamente esta. Cuando hay un bloqueo de rama, yo te dije, se bloqueó la rama derecha, me queda a la izquierda. Ya, eso no es taquicardia ventricular porque la taquicardia está que nace arriba, sino que, ¿por qué se hizo ancho? Porque ya no bajó por las dos ramas, sino como se bloqueó la rama derecha, bajó por la izquierda, despolarizó el lado izquierdo y luego recién pasó al lado derecho. Todo eso le demoró y el paciente hizo un QRS ancho por la demora en llegar al lado derecho, producto de un bloqueo. Esto no es taquicardia ventricular, sino esto sería una taquicardia con
una taquicardia supraventricular, o sea, nace acá, por ejemplo, en la aurícula, pero que tiene un bloqueo de rama y por eso se hace ancho. Es una taquicardia supraventricular que nace arriba, por eso estaba estrecho, si te das cuenta al inicio. Yo te dije, el inicio está estrecho y luego se hizo ancho. Sino que se bloqueó la rama derecha funcionalmente, una aberrancia de la conducción, así le vamos a llamar una aberrancia de la conducción, un bloqueo funcional. Se bloqueó la rama derecha y por lo tanto ahora eh, todo pasa por el lado izquierdo y esto demora en llegar derecho y por eso se hizo ancho el QRS. Entonces, el otro 20%, ¿por qué se explica? Porque de los QRS anchos, que no son taquicardia ventriculares, se explica porque hace bloqueos de rama. Puede ser que ya lo tenía el bloqueo de rama y puede ser que lo hizo durante la taquicardia. Ya eso es, puede pasar. Y hay un pequeño porcentaje que tiene una vía anómala, el famoso Wolff-Parkinson Y, que yo sé que te suena. Si esa vía anómala primero baja al ventrículo y de ahí sube por el nodo, que eso sería una vía antidrómica, también te hace el QRS ancho. Ya espero que el concepto se haya entendido. Listo, si no, lo volvemos a repasar. Entonces, 80%, si hay QRS ancho, como está acá, taquicardia regular, QRS ancho, 80% TB. Hay otro 20% que es aberración, o sea, un bloqueo durante la taquicardia. O ya tenía el bloqueo previamente, o es un Wolff-Parkinson-White, pero que es una vía antidrómica, es decir, el impulso baja primero al ventrículo y de ahí sube la aurícula. O al revés, ¿no? Al revés de lo usual. Primero ventrículo, aurícula por este haz de Ken del Wolff-Parkinson-White. Y cuando es regular, y la otra posibilidad es que sea QRS estrecho, ¿no? Y si es QRS estrecho, ahí tú piensas la taquicardia supraventricular, la famosa taquicardia paroxística supraventricular de la mujer joven que empieza rápidamente a toda velocidad, sin cardiopatía estructural. El famoso flutter, que el paciente tenga una vía accesoria con la que haya nacido, ¿no? Una taquicardia atrial. Y si es irregular, y esto es importante, ¿ah? También cuando tú tienes que ver la irregularidad. Porque si es irregular, QRS estrecho e irregular, hay que pensar mucho en fibrilación auricular, no hay ondas P irregular, flúter auricular, pero con conducción variable, ya te voy a enseñar, y que tenga muchas extrasístolas, ¿no? Este es un libro que se llama Aprende EKG en un día, así se llama. Yo creo que para alguien que está en pregrado le ayudaría mucho, ¿no? Aprende EKG en un día. Y bueno, ya, ahora ya entrando más a profundidad al tema, vamos solo a ver el QRS estrecho, miren. QRS estrecho. Lo primero, cuando tú tienes QRS estrecho, eso no es del ventrículo. No es del ventrículo. Cuando es taquicardia ventricular, siempre el QRS es ancho. ¿Ya? Y hay una excepción cuando el QRS es limítrofe. O sea, ¿cuánto debe medir un QRS? De 80 a 110 milisegundos. O sea, 0,08 a 0,11 segundos. O 80 a 110 milisegundos. ¿Ya? Cuando está entre 110, 120 o limítrofe, pero no está más de 120, que ya sería estrictamente ancho. Cuando está limítrofe, uno puede pensar tal vez si es una taquicardia ventricular del sistema de conducción, como las fasciculares, ¿ya? Pero para términos de esta clase, si es estrecho, no es del ventrículo. Eso es arriba del ventrículo. Listo, quedamos. Lo que yo les diría que es más fácil para ver es si es regular o irregular. Solo tendrías que tú ponerte a contar los QRS si están a la misma distancia, por ejemplo. Si estamos así, tú ves pegado, luego muy lejos, luego no tan lejos, luego otra vez cercanos, luego... Ya, esto es claramente irregular. Estoy en este caso, ¿no? Estoy en este caso, es claramente irregular, ¿no? Y lo voy a dibujar más cerca aquí, ¿no? Por ejemplo, ahí, luego acá, lejos, luego más lejos, luego varios juntitos. Esto es claramente irregular, ¿no? Estoy en este caso, ¿ya? Mm, perdón, acá. Lo había dibujado bien al inicio, ¿no? Ya en el lado izquierdo está lo irregular. Cuando es irregular ya para ti se te hizo fácil el diagnóstico. No hay muchos, son muy pocos. Cuando es irregular el diagnóstico es fácil. Ya se acepta un 10% de variabilidad. Cuando es irregular tú dices, esto es una fibrilación auricular, que es lo más frecuente. O esto puede ser un flúter o taquicardia atrial con conducción variable, ya te voy a enseñar qué es esto. O una taquicardia atrial multifocal. Conceptos breves. Fibrilación auricular, ¿qué es? Que toda la aurícula quiere mandar, ellos todos se despolarizan la aurícula al mismo tiempo, cada uno quiere mandar.
Y empieza en las venas pulmonares, es cierto. Ese es el origen de las venas pulmonares de la aurícula izquierda, es el origen más frecuente de la fibrilación auricular. Entonces, hay cientos de focos, por eso no hay onda P. ¿Cuándo hay onda P? Cuando hay un solo foco que despolariza todo junto. Entonces, como hay cientos de focos, la fibrilación auricular no tiene onda P, sino tiene como unas ondas que tiemblan, F fibriladoras, F minúscula, ¿no? Ya, la taquicardia atrial multifocal es diferente. Recuerdan que yo les dije que un ritmo sinusal debe el nodo conducir el impulso, el nodo estacacas, en el techo de la aurícula a nivel de la desembocadura de la vena cava superior. Cuando este nodo conduce, pues sale una onda P positiva en D2, que es lo clásico, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si yo te digo que hay tres focos, cada uno quiere conducir? Mira, te los voy a dibujar los tres focos, ¿ok? ¿Qué pasaría que si yo te digo, ¿sabes qué, Alexis? Hay tres focos. Hay uno en la aurícula izquierda en el techo, otro en el piso, en la parte lateral de la aurícula izquierda y otro en la crista terminales de la aurícula derecha. Hay tres focos. En un latido manda este, en otro latido manda este, en otro latido manda luego este y así. Están que se intercalan. Puede haber tres o más, pero no hay muchos. No hay cientos como el FA. Cuando hay tres focos al menos, se llama taquicardia atrial multifocal. Multifocal. ¿Ya? Sí va a haber ondas P, pero cada foco tiene una onda P positiva. Por ejemplo, el primer foco hizo una onda P así, mira. ¿No? ¿Ves esta onda P picuda? El segundo foco hizo una onda P negativa. Y el tercer foco hizo una onda P bifásica. Te voy a resaltar las ondas P para que lo tengas muy claro. Para que haya una onda P en primer lugar, tiene que haber un foco que comande. Si hay varios ondas, al menos tres ondas P diferentes, mira, son diferentes las ondas P, positiva, negativa y soifásica. Esa es la famosa taquicardia auricular multifocal. Pero si solo hay una onda P que comanda, un foco que comanda, pero no es el nodo sinusal. Supongamos, te dibujo otra vez las aurículas. Ya le hemos hablado de esto. No es el nodo sinusal el que manda, sino está mandando la aurícula izquierda. Obviamente el nodo sinusal está en la derecha, ¿no? Pero está mandando la aurícula izquierda. Entonces, te está haciendo una onda P diferente a la normal. Entonces tú vas a ver ondas P negativas. Pero siempre la misma onda P. ¿Cómo le llamaremos a esto? Como es solo un foco el que comanda, taquicardia auricular monofocal. Monofocal. Pero si fueran P's diferentes, al menos tres, multifocal, ¿ok? Entonces, ¿cuáles me dan a mí ritmo irregular? En conclusión, fibrilación auricular, que son cientos de focos, taquicardia auricular multifocal, que son al menos tres focos diferentes, porque cada uno está a una distancia diferente del nodo AB, por eso dan PRs distintos, irregularidad, ¿ya? La taquicardia auricular monofocal, debe ser regular realmente, debe ser regular, a menos a que tenga conducción variable, como el flúter. El flúter también debería ser regular, a menos a que tenga conducción variable. ¿Qué es conducción variable? Que por ejemplo conduce 2-1, 3-1, 4-1, 2-1, 3-1, 4-1, porque se bloquea el nodo, a veces pasan dos estímulos, a veces tres, a veces uno. ¿Ya? Pero estos son los tres irregulares. Y yo creo que la mayoría de preguntas que te dan a ti va a ser fibrilación auricular. Y si ves ondas P diferentes, taquicardia auricular multifocal. Es difícil que te pregunten las conducciones variables del flúter o la taquicardia atrial. Listo. Con eso cierro esta parte. Ahora, Doc, ¿y si es regular? Ah, si es regular, se hace un poco un algoritmo bastante interesante. Tú tienes que ver si hay ondas P visibles, ¿no? Porque si no hay ondas P visibles, vamos a ir a dos diagnósticos, el TRIN y el TRAP, que ya más adelante en la presentación lo vamos a conversar, ¿no? Pero acá sobre todo, ¿qué quiero yo que te lleves mucho de esta diapositiva, ¿no? Que, por ejemplo, si yo veo ondas P, piense, y es regular, ¿no? Estamos viendo, es regular, y yo veo unas ondas P, yo tengo que definir si esto es una taquicardia auricular monofocal, la que dijimos, pero que la onda P suele ser negativa, o es un flúter, o es un flúter, ¿no? Que también sería mi otro diferencial, ¿no? Un flúter o una taquicardia auricular
monofocal, ¿no? Yo tendría que diferenciar. El flúter tiene las dientes de sierra y la taquicardia auricular monofocal, ya te lo he explicado varias veces. La onda P siempre está, pero es diferente a lo normal. Es una onda P negativa y fásica es diferente, pero siempre es la misma. ¿Ok? Ahora, mira cómo cambia el panorama si nos vamos al QRS ancho. Ahorita te muestro esto. Miren el QRS ancho. Cambia el panorama. Si yo estoy en el QRS ancho, ¿qué es lo primero que debo pensar? Y los leo, chicos. 80% de las veces que ustedes vean QRS ancho en una taquicardia, ¿qué es lo que tienen que descartar? O su principal diagnóstico, 80% de veces cuando el QRS está ancho, ¿qué significa que es un QRS más de 120 milisegundos, ¿no? O 0.12, mayor o igual a 0.12. ¿Qué arritmia? Los leo en el chat. Cuando yo veo el QRS ancho. Ujú, una taquicardia ventricular, exacto. Muy bien, María, muy bien, Azucena. Exacto. Si ustedes se llevan ese mensaje, es importantísimo para mí, porque van a salvar vidas realmente. ¿Ya? Entonces, tú ves, ya el QRS está ancho. Entonces, luego tú dices, ¿es regular o irregular? La taquicardia ventricular suele ser regular, ¿ya? La taquicardia ventricular suele ser regular, ¿ok? Entonces, sobre todo, aquí está, la taquicardia ventricular, que lo resalto en amarillo, suele ser regular. Ok, entonces mira, si es una taquicardia regular y es ancho, sí, sí, yo tendría que pensar si hay disociación AB. Uy, y esto se, y esto la disociación AB se explica facilito. Miren, si ustedes ven esto, van a confirmar que es una taquicardia ventricular y les explica muy sencillo. Cuando yo estoy en una taquicardia ventricular, el ventrículo es el que está arrítmico, entonces conduce al ritmo que ellos quieren. Miren, voy a dibujar aurícula y acá ventrículo. Entonces, miren, el ventrículo está en la taquicardia, ¿no? Entonces, el ventrículo quiere conducir a 150 latidos por minuto, porque está en taquicardia. ¿Y cómo se va a ver así? La aurícula dice, pero yo no estoy en taquicardia, yo estoy normal, yo voy a conducir a 60. Entonces, la aurícula que muestran las ondas P, no se olviden. Las aurículas que muestran las ondas P. Los ventrículos que muestran los QRS. Entonces, ¿qué va a pasar si yo tengo 60 Ps, pero 150 QRS? O ya, si quiere le ponemos 180, ya que este 5 parece un 8. Hay 180 QRS, pero solo 60 P. Entonces, yo cuando vaya a mi electro a ver en la cancha, ¿qué voy a ver? Una P acá sí, pero luego acá no hay P, y luego la otra P cayó por acá. Luego acá no hay P, luego la otra P cayó por acá, y luego la otra P cayó por acá. ¿Te das cuenta que la P no sigue un ritmo al QRS? No es como P, QR, P, QR, P, QR, no. La P está por cualquier lado porque el ventrículo está yendo demasiado rápido. No sincronizan ello. Uno va a 60 y otro va a 180, ¿no? Es como cuando no congenias con una persona, ¿no? Tú quieres ya mudarte, y él recién, hay que conocernos, ¿no? Y entonces, algo así. Está a 60 la, la onda P y está a 180 el QRS. Entonces nunca va a ser 1-1, pues no va a ser onda P QRS porque hay menos P que QRS. Hay muchos QRS. Entonces la onda P, una va a estar por acá, la otra onda P cayó a la mitad del QRS, la otra al final, la otra al inicio y un poco más, la otra otra vez al inicio pero un poco más. ¿Cómo se llama este fenómeno? ¿Quién me dice? ¿Cómo se llama este fenómeno en el cual la onda P y el QRS no están sincrónicos, están disincrónicos? Y si tú ves esto, de frente dices, doctor, estoy ante una taquicardia ventricular. Y listo, hiciste un súper diagnóstico. No es tan fácil en la cancha hacer un diagnóstico de taquicardia ventricular. Sobre todo porque el paciente llega inestable, en ese momento te pones a pensar, tienes que actuar realmente, ¿no? Entonces, chicos, ¿cómo se llama ese fenómeno? ¿Alguien sabe?
Este fenómeno se llama disociación, no, bloqueo. El bloqueo pasa lo mismo, pero va en bradicardia. O sea, el bloqueo de tercer grado tiene lo mismo. La P y el QRS van disincrónicos, pero es en bradicardia. Esto es en taquicardia. No, no, nunca vas a ver un bloqueo a 180, ¿verdad? Este paciente tiene 180 latidos. Entonces, se llama disociación AB, muy bien, Bruno Luis. Se llama disociación AB. O sea, si ustedes ven disociación AB en bradicardia, piensa en bloqueo de tercer grado. Y si ven disociación AB en taquicardia, pues piensa en taquicardia ventricular. Si ustedes logran demostrar que está disociada la aurícula del ventrículo, su diagnóstico de taquicardia ventricular está hecho. Solo que ustedes entendiendo que el ventrículo está más rápido que la aurícula y por eso la P no cae siempre con el QRS y va a caer en cualquier lado respecto a ese QRS, solo con ese concepto ustedes ya me hicieron el diagnóstico de taquicardia ventricular y que esto es TB. Sí, entonces ese mensaje quiero que se lo lleven claro. Ok, quiero que se lleven claro la importancia de saber si es ventricular o es auricular, la importancia de saber cuando nace del nodo que mi onda P va a ser positiva y si nace otro lado la onda P ya no va a ser positiva y que si nace todo lado no va a haber ondas P. La importancia de saber que si hay tres focos supraventriculares, entonces el paciente va a tener tres ondas P diferentes y ese taquicardia auricular multifocal. Saber que no todo QRS ancho es taquicardia ventricular, justamente porque puede bloquearse una rama y al ir por el otro lado y demora en polarizar de uno a otro ventrículo porque ya no va por su rama, lo hace ancho y eso no es taquicardia ventricular, sino es un bloqueo de rama previo o un bloqueo de rama funcional, que es aberrancia en la conducción. Y que me sepan claramente identificar una taquicardia ventricular, sobre todo con este criterio que les he enseñado, que es la disociación aurículo-ventricular. Ya eso es muy importante. Listo, entonces si ustedes siguen este algoritmo, como ven acá, la taquicardia es regular, ¿sí? Si tú tienes un electrocardiograma previo, siempre agénciate de eso, porque si tú tienes un electro previo, tú ves si el QRS es idéntico al del ritmo sinusal. O sea, si previamente tenía bloqueo de rama y estaba ancho y otra vez lo ves ancho y siempre tiene la misma polaridad, o sea, los QRS en cara inferior son positivos y en taquicardia también son positivos, en cara lateral son negativos y en taquicardia son negativos. La progresión es la misma, entonces tú piensas que es un bloqueo de rama preexistente, lo que les expliqué, por eso se ancho, porque ya tenía bloqueo de rama, o es o es un bloqueo de rama funcional, también podría ser, o es una antidrómica. Antidrómica, y ese concepto también creo que es importante que se lo lleven. El famoso Wolff-Parkinson-White. Todos lo han escuchado. Es un síndrome de preexcitación. ¿Qué son los síndromes de preexcitación? Que el PR es corto. Un intervalo PR debe medir de 120 a 200 milisegundos. ¿Qué significa de 120 a 200 milisegundos? O sea, de 3 a 5 cuadraditos o 0,12 a 0,20 segundos. 3 a 5 cuadraditos para entender. ¿Ya? ¿Qué es un síndrome de preexcitación? Preexcitación. Es cuando este PR se hace corto, o sea, menos de 120. Su inverso, ¿qué sería? Los bloqueos auriculoventriculares, que se hace largo, ¿verdad? Más de 200. Cuando se hace corto se llama preexcitación. En estos síndromes de preexcitación hay varios. El Longano-Levin, eh, con SOAS de James, el Wolff-Parkinson-White con SOAS de Kent, el síndrome de Mahan. Y el Wolff-Parkinson-White es el más notable por mucho. Hay muchas personas jóvenes que hacen su vida normal y a los veintitantos o a veces más jóvenes, 15, hacen unas taquicardias y van a la emergencia, a veces hasta los cardiovierten eléctricamente, amiodarona, adenosina, etcétera. Y viven así, les dan medicamentos, con eso se controla y luego al año otra vez. Y así viven, a veces insoportable. ¿Y por qué ocurre esto? Porque nacen con un problema congénito, no nacen con una vía extra de conducción. La vía de conducción debería ser, como hemos mencionado, del nodo sinusal al nodo AB,
Bajar el haz de His, rama izquierda, rama derecha. La rama izquierda se divide entre el superior, posterior, inferior. 65% de veces tiene una ramo medio y la rama derecha no se divide en grandes ramas, pero sí en ramas terminales distales, ¿no? Por acá los haces internodales que realmente no se han podido separar eléctricamente y una rama izquierda, un hacia el lado izquierdo que es el haz de Bashman, ¿no? Pero ¿qué pasaría si tú naces con una vía más? Ahí está. Este es el famoso haz de Kent y es el que hace el Wolff-Parkinson-White, ¿ok? Y pues el impulso en taquicardia, no siempre, en taquicardia va a bajar por acá o subir por el otro lado, por ahí. Entonces, al final no utiliza la vía normal en algún momento, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar acá? Eso es lo de la vía ortodrómica y antidrómica, ¿mira? ¿Qué pasa si baja por el ventrículo? O sea, de aurícula baja al ventrículo y sube, como ustedes van a ver acá, despolariza el ventrículo y recién sube a la aurícula por el nodo AB. Está yendo al revés, ¿no? Baja por el haz de Ken y y sube por el nodo AB. Eso es lo inverso, ¿cierto? Porque ¿por dónde debería bajar usualmente? Mira, bajó el impulso, aquí está el nodo sinusal. El impulso nace en el nodo sinusal, pero en lugar de bajar por el nodo AB, baja por el haz de Ken, despolariza ventrículo y sube por el nodo AB. Y acá despolariza ventrículo. Está haciéndolo a la inversa. Entonces, esto es lo que uno va a conocer como que está yendo a la inversa, está yendo de forma anormal. Por eso yo me acuerdo la A de anormal y esta es la famosa vía antidrómica. Antidrómica. Porque el Wolff-Parkinson-White o cualquier paciente que tenga un asa normal podría bajar por el nodo AB. Mira cómo voy a ponerlo. O sea, nace el nodo sinusal, lo usual. Baja por el nodo AB, lo usual. Y lo que pasa es que despolariza el ventrículo, como siempre se hace. Pero en lugar de quedarse ahí, vuelve a subir. Vuelve a subir. ¿Por qué? Por el haz de Kent. Pero todo lo hizo normal, lo único que regresó. Ya. Anti es anormal. Bajó normal. Acá bajó normal. No por el nodo AB, sino que volvió a subir por el haz de Kent. Entonces, lo correcto, como esto es correcto la bajada, se llama orto, que significa correcto esta raíz. Ortodrómica. Pregunta. Los dos pacientes entraron en taquicardia. ¿Cuál crees que hace QRS ancho? ¿La vía antidrómica o la ortodrómica? Los dos entraron en taquicardia. Los dos son Wolff-Parkinson-White. Sino que uno bajó por el haz de Kent, despolarizó el ventrículo y recién sube. Y el otro bajó lo normal, despolariza el ventrículo y sube. ¿Cuál crees tú que se mete más con el ventrículo inicialmente y por lo tanto lo hace QRS ancho? ¿Cuál se mete mucho con el ventrículo y por eso lo hace QRS ancho? La antidrómica, exacto. Entonces, esta diapositiva es más que todo para darte un mensaje importante. Los Wolff Parkinson White se pueden presentar con QRS ancho o estrecho. Si la vía es antidrómica, porque baja de una forma anormal, acuérdate, la A de ancho. Pero si la vía es ortodrómica, o sea, baja por el nodo AB, lo usual de siempre, solo que regresó. Ya, pero bajó como siempre. Entonces, por eso es QRS estrecho. La mayoría de pacientes son QRS estrecho, ¿ah? O sea, la mayoría de Wolff Parkinson White son QRS estrecho. Y son menos el porcentaje que baja por el nodo AB, perdón, que baja por el haz de Ken, despolariza el ventrículo y acá demora, pues el ventrículo demora para recién subir. Todo esto lo hace ancho, ¿ok? Eso es importante. Pero esto es una taquicardia ventricular, ¿sí o no? No es una taquicardia ventricular, porque es una taquicardia que ¿dónde ha nacido? Arriba, supraventricular. El Wolff Parkinson es taquicardia supraventricular porque viene de arriba. No es que el ventrículo está que lanza impulsos, no, viene de arriba, sino que bajó por la vía normal o subió por la vía normal. Si baja por la vía normal, bajó anormalmente. Antidrómica, QRS ancho, porque se metió con todo el ventrículo, demora en despolarizarse el ventrículo y recién sube. Si bajó por la vía normal, todo lo hizo rápido y subió.
QRS estrecho es la ortodrómica, ¿ya? Pero el World Parkinson Way puede tener ambos, pero no es taquicardia ventricular, sino es un síndrome de preexcitación con un PR corto. Y tiene obviamente en sinusal, en taquicardia también lo puedes ver, pero en sin taquicardia estos pacientes tienen una famosa onda delta que refleja justamente este trastorno de la conducción. ¿Ok? Espero eso les haya servido. Es a veces difícil de entender, ¿ah? Yo les pregunto esto a mis residentes y a veces hay problemas para entenderlo. Así que si lo comprendiste, vas bien. Y es por eso que este algoritmo te dice justamente, tú tienes taquicardia de QRS ancho, más de 120 milisegundos, listo. Sí, si es regular y tú miras su electro del paciente en ritmo sinusal, el electro que tenía normal, el ritmo sinusal. Entonces, si es lo mismo, o sea, yo veo el electro que el paciente cuando estaba sin problemas y lo veo ahora en taquicardia y es la misma, o sea, ¿qué significa que es lo mismo? Si era positivo en D2, D3 VF, en taquicardia es positivo en D2, D3 VF. Si era negativo en AVL, en taquicardia igual es negativo. O sea, es parecido, sino que está más rápido. Yo pienso que hizo un bloque, tenía un bloqueo de rama, que es una vía antidrómica. ¿Qué es la antidrómica? El Wolff Parkinson Way que baja por el haz de que en verdad antidrómica. O una TB especial que se llama de rama a rama, ya que solo más en otra charla les podremos hablar de las TBs que son del sistema de conducción, ¿ya? Listo, si no es esto, yo digo, no, ¿sabes qué ha cambiado? Mira, en sinusal el QRS es más positivo en D2, D3 y en taquicardia el QRS ahora es negativo, cambió el eje. Cuando cambia eje, yo pienso, esto es más probable que sea TB porque cambió el eje. Y sobre todo si el eje se va hacia el cuadrante 3, ¿no? O sea, hacia arriba y a la derecha, ¿no? Porque va en contra de lo que va el corazón. Yo veo la relación AB1 a 1. Recuerdan que yo les decía, siempre por cada P debe haber un QRS, pero si estoy en taquicardia ventricular, como hay muchos QRS y pocos P no están en sincronía, ya, si se pierde la sincronía AB11, o sea, no hay sincronía AB11, o sea, P con QRS no hay 1-1, se llama disociación auriculoventricular, entonces yo pensaría, me pregunto, ¿quién está yendo más rápido? Si está yendo más rápido la onda P o está yendo más rápido el ventrículo. Cuando está yendo más rápido el ventrículo, taquicardia ventricular. Está disociado y está yendo más rápido el ventrículo, taquicardia ventricular. Pero si está yendo más rápido las aurículas, yo pienso, ah, no, esto probablemente sea una taquicardia atrial, un flutter, y que tiene este bloqueo de rama o, eh, o conducción anterógrada por una vía accesoria, ¿no? Por lo tanto, en taquicardia ventricular debe ir más rápido el ventrículo que la aurícula. Ese es el concepto. Si tú ves una taquicardia QRS ancho y ves más ondas P que QRS, ¿qué vas a pensar? Ah, no, el problema es arriba, pues la aurícula está que manda mucha onda P, el QRS sigue, alguna sigue, otras no. Pero si tú ves un QRS ancho y ves 200 ventrículos y solo 100 P, ¿quién está haciendo la arritmia? El ventrículo, pues por eso hay más QRS que P. Entonces tú dices, es taquicardia ventricular. Por eso, frecuencia mayor que la ventricular, o sea, más aurícula que ventrículo. Yo pienso esto no es taquicardia ventricular, esto es taquicardia atrial, un flúter atrial, pero que de cada tres ondas P, solo dos ondas P solo conduce un QRS, tres ondas P un QRS. Esa es la conducción 2-1, 3-1, ¿no? Y que está haciendo bloqueo de rama o conducción anterógrada por una vía accesoria, ¿no? Entonces tiene una vía accesoria y está haciendo esa conducción, ¿no? Lo que les expliqué de la vía antidrómica, ¿no? Sino que además tiene taquicardia atrial, sería como dos arritmias fusionadas. Tiene una vía accesoria y además está haciendo taquicardia atrial, ¿no? Y si no, es taquicardia ventricular, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa, Alexis? Tú me explicaste que yo debo buscar la P en relación al QRS. Si hay mucho QRS y la P está por cualquier lado y más lento, yo digo es taquicardia ventricular. Pero va a haber electros en los cuales tú no ves la P. Ves QRS grandotes y dices, ¿dónde estará la P? Y la buscas, no la encuentras. Con la experiencia a veces se encuentra más. Entonces, o está 1-1, ¿no? Dices, si hay onda P por cada QRS. Ah, entonces sí le encontré P, una P por cada QRS o no le encontré ninguna P, yo tengo que ver otros criterios para ver si es TB o no, ¿no? Otros criterios para ver si es TB o no, que son estos, ¿no? El patrón de bloqueo de rama derecha, el patrón de bloqueo de rama izquierda. O sea, hay patrones de bloqueo de rama derecha e izquierda que se acercan a TB y otros que no, ¿no? La progresión, ya esto lo vamos a hablar más adelante y sería importante, ¿no?
Ahora, ¿qué tal si es QRS ancho y es irregular? Entonces, ¿yo qué pensaría? Que el paciente tiene un bloqueo de rama y tiene una FA y por eso es irregular. Imagínate a alguien que tiene bloqueo de rama y está haciendo FA. Entonces es irregular, pues, ¿no? Porque el bloqueo de rama lo hace ancho y la FA lo hace irregular. Eso genera ancho y irregular, ¿no? Eh, o lo otro es que sea una TB polimórfico, un torsades de points. TB polimórfico o torsades de points, esos son irregulares usualmente, ¿ya? Esta es la TB polimórfica, la que se da por QT largo o por isquemia, ¿no? Por ejemplo, una TB monomórfica es esta. Polimórfica sería esta, ¿no? Vas viendo cómo va bajando, subiendo, bajando, ese es irregular. Cuando tú veas TVs polimórficas, que también se llama torsa de pointes, tienes que pensar en el famoso QT largo. El QT tú tienes que corregirlo con la fórmula de... Hay varias fórmulas. Bassett es la más usada. Cuando las frecuencias son extremas usamos Framingham. Lo normal es que el QT esté entre 300, el varón menos de 450, la mujer menos de 460 milisegundos corregido y debe ir hasta 330 en la mujer y 320 en el varón, ¿no? En promedio, ¿no? Porque hay síndromes de QT corto y síndromes de QT largo, ¿no? Como el síndrome romano que es de QT largo. Entonces, los QT largos, que también puede ser por fármacos, amiodarona, macrólidos, quinolonas, antipsicóticos, hipocalemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, todo eso te prolonga el intervalo QT. Si tú lo ves más de 500 corregido, tienes mucho riesgo de hacer una taquicardia ventricular polimórfico torsal de Point, que escurre ese ancho, sí es ventricular y tiene la forma que te voy a mencionar. ¿Ok? Listo. Bueno, ese mensaje les quería traer. Quiero dejarles algunas conclusiones. Las taquicardias, definidas como ritmos cardíacos anormales, con una frecuencia mayor a ventricular de 100 o más por minuto, pueden presentar un complejo QRS ancho, ¿no? O sea, para que tú digas que el paciente está en taquicardia, tiene que tener frecuencia ventricular más de 100. Porque, por ejemplo, la FA, créeme que la aurícula se despolariza más de 300 veces, ¿ah? Pero un paciente con FA no tiene frecuencia 300, puede estar en 100. O sea, ¿qué te da la frecuencia cardíaca en los ventrículos? O sea, de esas 300 a 400 de la FA, ¿cuántos pasaron al ventrículo? Eso te da tu frecuencia cardíaca. Entonces, todo lo que el ventrículo sea más de 100, ya estás en una taquicardia. Ahora tienes que ponerte a pensar, ¿este es QRS estrecho o es QRS ancho? Cuando es QRS estrecho menos de 120, yo les diría que menos de 110, refleja una activación rápida del ventrículo a través del sistema His-Purkinje normal. Es decir, si el QRS es estrecho, significa que el impulso bajó rápido. Y para que baje rápido tiene que bajar por el His-Purkinje normal. Entonces, nació arriba y bajó rápido por el His-Purkinje. Lo que a su vez origina que la arritmia se origina por encima o dentro de las de His. Esas son las taquicardias supraventriculares. Si es irregular, ¿quién pienso? QRS estrecho irregular, fibrilación auricular, taquicardia auricular multifocal, o pienso en flúter o taquicardia atrial monofocal pero con conducción variable, ¿no? Despolariza 4 veces la aurícula, pasa uno. Despolariza 3 veces la aurícula, pasa dos. En cambio, si yo tengo este QRS estrecho, menos de 110 milisegundos, pero es regular, yo pienso taquicardia atrial, monofocal, flúter atrial o las taquicardias paroxísticas supraventriculares. Lo que les explica el Wolf Parkinson White, pero que baje por el sistema de conducción, o sea, una vía ortodrómica, porque baja por el sistema de conducción. Esa es la TRAC, o sea, taquicardia reentrada auriculoventricular por un asa anómalo, una vía accesoria, pero que baja por el sistema de conducción, eso te da QRS estrecho, ¿ok? El otro es que nazca en el mismo nodo AB, el TRIN, taquicardia reentrada intranodal, y la taquicardia atrial que ya le hablamos, ¿no? Ahora, es diferente que la cuarta conclusión, ¿no? Si la taquicardia es QRS ancho, el 80% será origen ventricular. Y no te olvides que si el paciente es cardiópata de base, es falla cardíaca valvular, coronario, más del 90%. Entonces tú en la emergencia, porque tú vas a primero a ser un interno, médico general, médico de emergencia, y ya al final harás tu especialidad. Pero cuando te enfrentes a estos pacientes, si es QRS ancho,
Primero verifica que tenga pulso, ¿ah? Porque podría ser una TB sin pulso. Y ahí entras a RCP, es otra cosa. Tiene pulso, doctor, y es ancho. Ya. 80% que es ventrículo, tú dices. Antecedente, es coronario. 90% que sea, más de 90. Y lo manejas como una arritmia ventricular, ¿no? Ahora, si está estable, puedes usar farmacológica amiodarona. Si está inestable, vas a ir a cardioversión sincronizada, un 100 joules, por ejemplo. Y se debe hacer un correcto diagnóstico diferencial. Si bien yo lo manejo como una taquicardia ventricular, yo sé que hay un 10 a 20% que no es taquicardia ventricular. ¿Y qué puede ser? Que el paciente ya tenía un bloqueo de rama previo. Entonces me pregunto, ¿tiene otro electro el paciente? Entonces, lo vas, sí tiene otro, ya tenía el QRS ancho cuando estaba así caminando en la calle. Entonces probablemente no es una TB, sino está en una taquicardia cualquiera de las de arriba de la aurícula, sino que como tiene ya un bloqueo de rama, ya es ancho su electro. Dices, no, pero ¿sabes qué? Doc, lo otro que pudo ser, porque es un joven, no tiene un factor, yo creo que por algoritmos que yo te enseñaré en otra clase, creo que, Doc, lo que ha pasado es que ha estado a tanta frecuencia que se bloqueó la rama derecha, solo quedó la rama izquierda. Es un bloqueo funcional, una aberrancia de conducción. Y como solo queda la rama izquierda, se despolariza el lado izquierdo y luego demora en despolarizar el lado derecho. Eso se llama un bloqueo de rama funcional. También te va a hacer QRS ancho, ¿ya? Y no es una taquicardia ventricular. No lo vayas a cardiovertir innecesariamente. Manéjalo, adenosina, ¿ya? Si piensas que es intranodal, ¿no? O vía accesoria. Y lo otro sería que sea un Wolff-Parkinson-White, que tenga una vía normal, pero en lugar de bajar por el sistema de conducción, o sea, en lugar de bajar por el nodo AB, primero bajó por el haz de Ken, por la vía accesoria. O sea, bajó de forma antidrómica. Y como baja por el ventrículo demora en despolarizarse, ensancha el QRS y luego sube. Pero tampoco es una taquicardia ventricular, sino que es una Gold Parkinson White que tiene una haz de Ken, una vía accesoria que baja de forma antidrómica. El impulso primero baja por la vía accesoria y luego sube por el nodo B. Y eso te ensancha el QRS. ¿No? Igual a adenosina, ¿no? Entonces, y al final es ablación el manejo. Hay que cortar esa vía ablación, que es un procedimiento que, por ejemplo, se hace en INCOR y lo hacen los electrofisiólogos. ¿Ok? Bueno, espero haberte dejado. Y no te olvides que si yo demuestro disociación auriculoventricular, significa que yo veo QRS, 200 QRS y solo 50 Ps, y veo que la P no sigue al QRS, sino está en cualquier lado. Si yo demuestro en taquicardia QRS ancho, disociación auriculoventricular, repito, si yo demuestro en taquicardia QRS ancho, disociación auriculoventricular, que hay un QRS ancho, dos QRS ancho, tres QRS ancho y una P al inicio, y en el otro QRS, la P al final, está disociado, no sigue un patrón las P, yo diagnostico taquicardia ventricular. Y eso es importantísimo porque es una arritmia que puede ser mortal, ¿ok? Con la que nos enfrentamos día a día. Listo, chicos, muchas gracias. Si hubiese alguna pregunta, encantado de responderla. Agradezco a Socemun por la invitación. Y los felicito realmente porque es una sociedad que está haciendo bastante actividad académica, bastante investigación y de lo cual yo estoy muy orgulloso y agradecido de la invitación. Muchas gracias a usted, doctor. Más bien, me permitiría compartir, quería Claro, claro. mostrar el reconocimiento de CPA por su Muchas gracias. participación el día de hoy. Eh, sí, lo voy a subir. Ahí justo me estaban escribiendo. Este es el canal de YouTube Y donde usted, subo chico, temas de cardiología. Voy a escribirlo. ujú. Y chicos, no salgan todavía. Voy a pasarles el link de asistencia y también el quizzes que ya sabrán que son requisitos para su certificación. Ahí me pregunta Gustavo. No se puede usar indistintamente taquicardia supraventricular y taquicardia atrial. Claro, es que supraventricular es a macro, ¿no? Ahí incluye la taquicardia que nace del nodo, la intranodal, la que tiene vía accesoria como el Wolff-Parkinson-White. Se incluye eso, ¿no? Incluye la taquicardia atrial también. Y la taquicardia atrial sería una específica, en la cual, un mecanismo en el cual, en lugar de nacer del nodo sinusal, nace de otra parte de la aurícula, no del nodo sinusal, ¿no? Muchas gracias, está muy bonita.
Sí, doctor, de parte del Comité Permanente Académico de Sosemón, le agradecemos su participación en esta ponencia y esperamos contar nuevamente con usted en próximos cursos. Y Claro, ustedes, claro, muchas gracias. chicos, estén atentos a nuestras redes y porque se vienen nuevas actividades. Por otra parte, ya pueden ir uniéndose al Quizzes. Ese es el código. Y tienen 10 minutos para terminarlo. Y en este momento les estaré pasando el link de asistencia. Ya les pasé el link de asistencia, chicos. Vayan uniéndose. Empezamos en unos minutos. Bien, chicos, los que faltan empezamos en unos 2 minutos. Mm, ¿Está empezando, chicos? Empezamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Empezamos, chicos. Tienen 5 minutos para terminar.
Listo, chicos, estos son los ganadores del quiz de arritmias. Felicidades Alice, Marcos y Ángel. Nuevamente, estén atentos a nuestras redes de SPA para próximas ponencias, así como de las redes del doctor Alexis Vallejos. Nos vemos en la próxima.